Hola, buenos días. Vamos a continuar nuestro curso platicando acerca de los límites de consistencia, los límites que también se le llama límites Atterberg. Resulta que el material que pasa a la malla del número 200 o el material que usualmente identificamos como material fino, eh, se puede clasificar en base a dos límites muy importantes. Ahora, recordemos ese material fino, ese que pasaba entre tus dedos, que no lo alcanzabas a sentir. Si se encuentra en un estado semisólido, tiene cierta consistencia. En muchas ocasiones la encontramos así en la naturaleza. Si este material experimenta un periodo de secas o se seca intencionalmente, se va a cuartear o va a generar restos blanquizcos muy duros, pero que por el contrario, si se humedecen, se empiezan a comportar como plástico o como plastilina. Este material, como cambia su comportamiento dependiendo de la cantidad de agua que tiene, pues es importante encontrar las límites o las fronteras de comportamiento. Si nosotros intencionalmente le seguimos agregando agua, puede llegar a comportarse como una masilla o como un líquido y prácticamente fluir. Entonces, las fronteras de comportamiento para estos materiales, pues lo podemos encontrar como el límite líquido, que es la frontera entre un comportamiento plástico y un comportamiento semilíquido con una masa que fluye. El límite plástico es la frontera de comportamiento entre un estado semisólido, donde mi material se desmorona, y un estado plástico en donde el material se puede modelar o que exhibe deformaciones muy grandes ante una pequeña esfuerzo. Y un poco menos usado el límite de contracción. Es el contenido de agua al cual deja de tener cambio volumétrico mi material. Ahora, en especial, el límite líquido y el límite plástico son los más utilizados en la geotecnia con fines de clasificación de suelo. Clasificamos porque es más fácil entender al suelo así. La carta de plasticidad está en cualquier libro y en este caso lo estoy tomando de Braja. Lo que me pide que grafique es el índice plástico y el límite líquido. El índice plástico, o sea, mi eje de las Y's, es la diferencia entre límite líquido y límite plástico, lo cual me habla de un rango de contenido de humedad en el cual mi suelo se comporta como un plástico. Entre más grande sea ese rango, más problemas de deformabilidad me va a dar. Es decir, por eso en la zona superior agrupa las arcillas, mientras que en la zona inferior agrupa a los limos. Ahora, lo que te comentaba, arriba de la línea A, esa línea A la vamos a caracterizar con una ecuación. Me voy a encontrar a las arcillas y en cambio debajo de la línea A me voy a encontrar a los limos. Hay una diferencia grande en cuanto a su comportamiento y en cuanto a las deformaciones que voy a esperar de esos materiales. Las arcillas son mucho más problemáticas. Eh, Hay otra línea importante que está en el 50% del límite líquido. Los valores menores a 50% les voy a llamar de baja plasticidad y baja compresibilidad. Los valores superiores al 50% los voy a llamar de alta plasticidad. Eso nos da cuatro zonas características. Más adelante platicamos de ello, mientras regresemos a los límites. En cuanto al límite líquido, hay dos formas características para determinarlo, por cono de penetración o por percusiones. En México solemos utilizar la copa de Casagrande que ves a la derecha, mientras que los países europeos tienden a utilizar el cono de penetración. Primero platicamos del cono. Fíjate, en esencia es una masa cónica que se deja caer dentro de una cantidad de suelo. Voy a medir por medio de una regleta o de un indicador frontal de desplazamiento cuánto se hunde ese cono dentro del suelo. En la imagen de la derecha estás viendo una imagen académica de la Covitur y nos habla acerca del cono sueco. Los institutos de investigación de diferentes países publicaron su cono más adecuado y entonces por la imagen de la izquierda estás viendo un cono inglés que tiene un peso de 80 gramos y que se busca medir el límite líquido cuando el material tiene un contenido de humedad tal cual que permita una penetración de 20 milímetros. Tiene una abertura de 30 grados y un peso de 30 gramos.
Ahora, el procedimiento es muy similar para percusiones y para cono. Hay que remoldear el suelo de forma tal que obtengamos una masa. Para eso le vamos a agregar agua y lo vamos a mezclar con la ayuda de unas espátulas sobre una superficie de vidrio o de acrílico. Ya que lo tengamos mezclado, lo vamos a introducir dentro de un recipiente que nos da el fabricante del cono. Vamos a enrasar y después vamos a ensayarlo debajo del cono. Hay que llevar la lectura del cono de penetración hasta cero por medio de un ajuste de la aguja de lectura y después vamos a dejar caer el cono, lo cual me va a provocar una deformación en el suelo. Como verás, ahora ya tenemos una lectura de deformación en centímetros y este proceso hay que repetirlo varias veces para tener puntos arriba y abajo del límite establecido de 20 milímetros para el cono inglés. Con los puntos arriba y abajo podemos realizar más adelante una gráfica como la que te mostraré. Otra forma de determinarlo es un poco más a la mexicana por la copa de Casagrande. La copa de Casagrande es una copa de latón que pesa 200 gramos y que se somete a percusiones al suelo que recibe. Esta copa hay que controlar la altura de caída y la ranura que se genera dentro de ella. Como verás, en la parte superior de la copa hay una serie de tornillos que permiten ajustar la altura de caída. La altura debe de ser de 1 centímetro o 10 milímetros. Si ves en esta imagen de la izquierda, vas a ver que hay un calibrador que nos permite estimar cuánto cae la copa. En la imagen de la derecha también estás viendo que tiene en la base acoplado una biela. La biela le permite a la copa subir y bajar en base al movimiento de una manivela. Al igual que el procedimiento anterior, voy a remoldear mi suelo y lo voy a colocar dentro de la copa, procurando que el espesor de suelo que tenga dentro de la copa tenga entre 8 y 10 milímetros de espesor. Después voy a utilizar un ranurador para generarle una ranura al centro de ella. Ese movimiento tiene que ser con un cierto muñequeo. Ahora que regresemos a actividades, lo verás en el laboratorio. La ranura que se me genera en la base tiene 2 milímetros de espesor y se abre a 60 grados. La Covitur nos indica cuál debe de ser la dimensión en la ranura, que son 2 milímetros, y un espesor de 8 milímetros. El exceso de los 8 milímetros, el mismo ranurador lo va a quitar. Después vamos a golpear la copa por medio de una manivela. La manivela lo que va a hacer es de que va a levantar la leva y va a impulsar la copa hacia arriba por una altura de 10 milímetros y va a caer y vamos a generar un golpeo a 2 golpes por segundo. Para eso te recomiendo ya sea un metrónomo para las personas que estudian música o bien ahora en el celular puedes descargar un metrónomo digital y contar 2 golpes por segundo o 120 bits por minuto. Eso facilita llevar el control del golpeo. Voy a someter a mi suelo al número de golpes que sean necesarios para que cierre la hendidura. A propósito de este procedimiento, el Instituto Mexicano del Transporte, si te metes a su página, nos da a través de sus normativas las dimensiones de la copa, el peso que tiene, el radio de curvatura de 54 milímetros y la altura de caída, así como cómo identificar un buen ranurador para ello. Las normativas locales debemos de cumplirlas. Entonces, además del procedimiento general que puedes consultar en cualquier libro de mecánica de suelos extranjero o nacional, debemos de cumplir con la normativa nacional. En el caso del límite plástico, ahora vamos a tomar un poco de suelo y lo vamos a rolar sobre un vidrio o sobre un acrílico y vamos a tomar esos 2 centímetros cúbicos de suelo y los vamos a rolar muchas veces hasta generar un cilindro de 3 milímetros de diámetro o 1/8 de pulgada. Este cilindro, si lo levantamos y no se rompe, lo vamos a remoldear y lo vamos a rolar una vez más. Y cada vez que lo rolemos va a estar perdiendo humedad.
va a llegar el punto en el que el material se desmorone. En ese momento que se desmorona mi cilindro y que alcanza 3 milímetros de diámetro, lo voy a meter dentro de una cápsula para determinar su contenido de humedad. En la imagen ves una imagen académica de la publicación de Mayoral, del doctor Mayoral, para el libro de la CFE, para el manual de laboratorio de la CFE. Y después observamos una muestra de suelo, cómo queda. Es común que utilicemos un núcleo de soldadura para comparar los 3 milímetros de espesor. En realidad son 3.2 milímetros. Con respecto al límite de contracción, son pruebas un poco menos utilizadas dentro de la práctica común de la geotecnia, pero es necesario que tenerlas en cuenta cómo se realizan. En la parte superior ves un molde de suelo en donde se introduce el suelo con un golpeo en la copa de Casagrande similar a 25 golpes y que se deja reposar por encima del horno de secado. Se deja reposar por encima para que no calcinemos las partículas orgánicas de ese suelo. En la parte inferior vemos la prueba de límite de contracción volumétrica y esa se puede realizar con algunas tapas, por decirlo de alguna forma, y vamos a ver la contracción de mi masa de arcilla. En la imagen de abajo verás el manejo del volumen de la arcilla y del recipiente con mercurio, lo cual es un poco peligroso, hemos entendido en nuestros días. Te dejo un ejemplo, le puedes poner pausa para que analices los datos, las cantidades, y es un ejemplo de copa de Casagrande o límite líquido. En la parte superior en la tabla vemos diferentes contenidos de humedad contra número de golpes en la copa de Casagrande. En la parte de abajo vas a identificar una gráfica en escala logarítmica, el eje de las X o el eje de los golpes. En el eje de las Y vas a encontrar el contenido de humedad. El límite líquido está definido para el procedimiento por percusiones en el contenido de agua al cual se cierra la ranura en 25 golpes. Entonces, nuestros datos los vamos a graficar y después vamos a encontrar una envolvente a ellos. La envolvente es una línea que trata de representar a todos los puntos sin tocarlos, sino que genera una línea de tendencia. Cuando se cruce la línea vertical de 25 golpes con mi línea de tendencia, voy a determinar el límite líquido. El caso del límite plástico, se suelen repetir la experimentación por lo menos en 3 ocasiones. Si tomo 3 datos, me doy cuenta en este ejemplo que 2 de ellos se parecen, pero uno no se parece. Entonces puedo descartar el tercero, el que no se parece, y encontrar un valor promedio entre los que sí se parecen. Ya que tengo mi límite líquido y mi límite plástico, puedo obtener la diferencia de estos valores y eso me habla de un rango de plasticidad o un índice plástico. Y con ese índice plástico me puedo meter a las publicaciones, ya sea la normativa del SST o al BRAJA, y buscar qué clasificación tiene mi suelo en base a lo que le platicábamos al inicio del video. Ahora, fíjate, en ambas figuras no se alcanza a graficar nuestro ejemplo, porque nuestro ejemplo es de la Ciudad de México o de la zona de Texcoco y no es un suelo común. Entonces, lo que podemos sacar de esas gráficas es la ecuación de la recta o de la línea A, que es 0.73 por el límite líquido menos 20. Ya que tenemos la ecuación de la línea A, pues entonces nosotros podemos ampliar esa gráfica para los suelos de la Ciudad de México y graficar nuestro ejemplo. En este caso, si te das cuenta, nuestro punto cae por debajo de la recta A, lo cual significa que tengo un limo y como cae a la derecha del 50%, tengo un limo de alta plasticidad. Espero vernos pronto para ahondar en el tema de clasificación de suelos. Y recuerden que estamos en cuarentena, mantengan su sana distancia.